Gabriela, Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a, a esta reunión que vamos a tener hoy, donde tenemos como expositora al doctor Monterisi, que nos va a hablar de la doctrina de la Corte Interamericana sobre la independencia judicial. Tenemos presente con nosotros a la doctora Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. bueno, yo solo unas palabras de bienvenida y de agradecimiento al profesor doctor Ricardo Monterisi y también el agradecimiento a la doctora Gabriela Celayarán, que participa como moderadora y también a cada uno y a cada una de ustedes por sumarse. Es un tema por demás interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber aceptado compartir tus conocimientos. Ricardo tiene una amplísima trayectoria y realmente uno nunca deja de aprender cuando lo escucha. Así que muchas gracias, bienvenidos, agradecidos con la participación de todos y de todas en esta oportunidad también. Y por supuesto invitarlos después a que se sigan sumando a nuestras otras actividades. Pero por ahora, hoy vamos a disfrutar de esta. Bienvenido y muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes, Bueno, Patricia. Ah, perdón, sí. sí, ahora, bueno, va el doctor Ricardo Monterisi, es abogado por la Universidad Católica Estela Maris de Mar del Plata en 1975. Ejerció durante 30 años la profesión liberal, ha integrado, a propuesta del Estado argentino, tribunales arbitrales internacionales para la determinación de las reparaciones pecuniarias en casos de trámite por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha escrito libros y artículos en revistas especializadas sobre la temática de las garantías constitucionales y el sistema interamericano de derechos humanos. Actualmente y desde el 2006 es juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial del Mar del Plata. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en la persona de la doctora Patricia Bermejo, por la invitación para exponer acerca de los estándares fijados por la Corte Interamericana en el ámbito de la garantía, esta esencial, piedra basal del debido proceso legal, que es, al decir el tribunal, el derecho de defensa o el debido proceso legal. Y dentro del debido proceso legal, la actuación de un juez independiente, imparcial, que está en el artículo 8.1 del Pacto de San José en garantías judiciales. Eh, Tengo muy en claro que la independencia judicial es un tema de mucha trascendencia en todo Estado de Derecho que se precie de tal, ¿no? Y es un asunto cardinal, de mucha importancia que le ha dado el sistema interamericano de protección. Y que por lo tanto debe merecer, creo yo, siempre un meduloso y constante estudio y a la par debate, reflexión, y esta charla, pienso yo que de alguna manera es un pequeñísimo aporte a esos fines. Sobremanera, y aquí quiero hacer bastante énfasis, cuando a veces se pretende la adhesión de la sentencia de los jueces a las ideologías políticas de los gobernantes de turnos. De ahí que uno de los objetivos que expresa siempre la Corte Interamericana, cuando habla de la independencia judicial, es que el objetivo principal del Estado de Derecho es la separación de esos poderes públicos, donde la garantía judicial juega un papel más que esencial. La hoja de ruta de esta exposición va a ser en estos pasos. Primero voy a comentar algunos leading cases de la Corte Interamericana, pocos, porque se va repitiendo esa doctrina hasta nuestros días, describiendo en primer lugar el marco fáctico del caso, la resolución de la sentencia, pero fundamentalmente los argumentos que tiene el Tribunal Regional que ha hecho la doctrina en el ámbito regional. Entrando directamente en tema, podemos decir que de los primeros casos contenciosos que ha tenido la Corte Interamericana, me refiero ya por el año 1988, que es el célebre caso de los
casos llamados hondureños, Velázquez Rodríguez contra Honduras, Fairén Garbi, entre otros, la Corte empezó a fijar estándares direccionados al debido proceso legal. Y dentro de ese debido proceso, fundamentalmente la actuación de un juez, como dice el artículo 8.1, toda persona tiene derecho a ser oída por un juez imparcial, natural, imparcial y competente para determinación de sus derechos. Y la actuación del juez independiente, del juez imparcial, García Ramírez, que ha sido uno de los grandes jueces que ha tenido el sistema interamericano, en un voto suyo, el caso Palamara contra Chile del año 2005, se refirió a la actuación del juez independiente. Y ahí decía que la independencia judicial era una garantía rectora. Mejor todavía, era una garantía condicionante del resto de baterías de garantía del artículo 8.1. Es decir, si yo no tengo entrada a un juez independiente, después poco importa si puedo ofrecer prueba, no puedo ofrecer prueba, el plazo de la prueba, el derecho a la sentencia o el derecho al recurso. De ahí que era una garantía esencial. Y es fundamental, decía García Ramírez, esta garantía del juez independiente porque a partir de él funcionan el resto de las garantías. Por eso la llama garantía rectora o condicionante del debido proceso. Por lo tanto, García Ramírez, en este voto que es excelente y recomiendo su lectura, dice que es razonable asignar a la existencia de un juez, de un tribunal natural, pero sobre todo independiente e imparcial, el carácter de presupuesto de ese debido proceso y no solo componente del debido proceso. Porque antecede al resto de las baterías de la batería de garantías judiciales del proceso. Por eso antecede al debido proceso. Como yo siempre suelo decir, el juez independiente constituye de alguna manera el mascarón de proa para transitar un proceso justo. Puntualmente podemos comentar, referenciar que el Tribunal Regional comenzó a fijar estándares respecto a la actuación del juez independiente, fundamentalmente en los años 80, en contextos políticos en la región muy complicados y en el ámbito de la jurisdicción penal militar, donde se juzgaron a civiles, se juzgaron a militares retirados y también en donde hubo abuso de los estados de excepción. En esos juicios, y ahí merece especial mención ya uno muy puntual, que es Castillo Petrucci contra Perú del año 1999, donde la Corte constató, en el marco, ese marco fáctico, a que 4 ciudadanos chilenos habían sido procesados por un tribunal militar por traición a la patria, pero se le habían vulnerado las garantías del debido proceso de juez independiente. ¿Por qué? Porque en ese ámbito y en ese proceso militar se llevó a cabo el juicio por lo que se denominan los jueces y fiscales sin rostro, es decir, los procesados, los encartados no sabían quiénes eran los que los habían juzgado. Entonces, la Corte Interamericana dijo, no se pudieron identificar a los jueces, no saben quiénes, si los podían recusar, no se le habían dado otras series de garantías a través del juez independiente, y eso produjo la invalidez del proceso y que dejó en falsete a las sentencias, la Corte Interamericana, en falsete a la sentencia del Perú. Es importante destacar que a raíz de esa sentencia en Castillo Petrucci, esto es muy importante, y la dictada también con anterioridad en Loaiza Tamayo, la justicia peruana las declaró inejecutables. Es decir, ustedes saben que cuando el Tribunal Interamericano dicta una sentencia, desarrolla si hubo o no violación, si hubo violación, establece las reparaciones y esa sentencia tiene que cumplirse en el ámbito doméstico. ¿A través de qué? Y a través de los órganos judiciales internos. Bueno, declaró directamente inejecutable. Y el presidente Fujimori entonces retiró como represalia hacia la Corte Interamericana por haber condenado al Perú, retiró la competencia del Perú que le había reconocido competencia a la Corte Interamericana. Con posterioridad, después, por supuesto, la Corte rechaza el retiro de la competencia porque el retiro de la competencia de un tribunal internacional no se puede hacer
lo que se puede hacer es denunciar el pacto y eso conlleva el retiro también de la competencia. Pero es importante destacar que estos dos casos establecieron ya la primera doctrina respecto a la actuación del juez independiente en la independencia judicial. Y puntualmente la Corte estableció y señaló que los tribunales militares carecen de independencia e imparcialidad cuando, en primer lugar, someten al juzgamiento a civiles, porque no son militares, sus integrantes son militares en servicio activo, están subordinados a una cadena de mando, por lo tanto ellos mismos tampoco tienen dependencia y no poseen una formación jurídica para estar en un tribunal. Pero es a partir del 2001, puntualmente, donde la Corte Interamericana hace ya una inspección mucho más rica hacia los jueces civiles de otros fueros y una inspección muy minuciosa de la independencia judicial, haciendo foco puntualmente en los juicios políticos respecto a la remoción, respecto a la sanción a jueces, en contextos políticos muy complicados que había en la región. Y aquí surgen varios casos que se repiten en su doctrina hasta el día de la fecha, como son el caso Tribunal Constitucional del Perú del año 2001, que yo después voy a hacer referencia, los casos ecuatorianos, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Constitucional, los casos venezolanos por los jueces provisorios, Apis Barbera, Chocrón Chocrón y Reverón Trujillo, y también se pronunció respecto a la destitución de jueces respecto al ejercicio de la libertad de expresión. También hubo casos y sentó jurisprudencia en varios casos de destitución de jueces provisorios, pero también de fiscales. Voy a comenzar con el primer caso, que es muy importante, porque este caso es la doctrina judicial respecto a la independencia judicial como base, y después se va a ir repitiendo hasta el día de hoy, casi siempre. Hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana, de alguna manera, practica un stare decisis muy duro. Es decir, si ustedes leen un fallo de la Corte Interamericana, son muy largas, es el gran defecto que tienen, pero a su vez tienen bien individualizada cada uno de sus párrafos con el antecedente de la Corte Interamericana. Este caso primero es caso Tribunal Constitucional contra Perú del año 2001. ¿Y cuál era el marco fáctico? En el año 96, Perú promulga una ley que habilitaba al presidente Fujimori para una segunda postulación a la reelección presidencial. No estaba habilitado, entonces sancionan una ley. El Colegio de Abogados de Lima interpuso ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad, diciéndole, mire, esta ley va en contra del artículo 112 de la Constitución del Perú. El Tribunal Constitucional dicta su sentencia, se pronuncia por la inaplicabilidad de la ley al presidente Fujimori. ¿Qué pasó? Y bueno, varios jueces del Tribunal Constitucional que habían inhabilitado al presidente Fujimori a presentarse a la elección a través de la impugnación de la ley, fueron lisa y llanamente destituidos por el Congreso, por la institución del juicio político y por presuntas irregularidades en la tramitación de una aclaratoria de la sentencia que había declarado la inaplicabilidad de la ley. Ya el argumento era bastante medio confuso, ¿no? Pero bueno. Y la Corte dijo, no, acá el Estado violó directamente el artículo 8 con respecto a esos jueces y decidió que debían pagarle los montos respectivos por los salarios caídos mientras no estuvieran en el cargo a través de la destitución. Pero vamos al fundamento y a la doctrina. ¿Qué dijo la Corte Interamericana con respecto a este caso? En el primer lugar se refirió al juicio político. Y la Corte consignó que en todo Estado de Derecho, el instituto este del juicio político es una forma de control que ejerce el poder legislativo sobre los otros poderes, tanto el superior del Poder Ejecutivo como de otros funcionarios. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, la Corte señala que este control no significa de manera alguna subordinación entre el órgano controlador
sería el Poder Legislativo por un lado, con el controlado, que sería en los otros poderes, o en este caso el Tribunal Constitucional. Si no, dijo la Corte que la finalidad del juicio político es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión de sus actuaciones por parte de la voluntad popular. Luego la Corte señala muy, pero muy puntualmente que los procedimientos de remoción de jueces tienen que ser apegados siempre, siempre a las garantías del artículo 8.1 del Pacto de San José. Y de conformidad con la separación de los poderes públicos que debe existir en todo Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional atañe principalmente al Poder Judicial, otros órganos, dice la Corte, pueden llegar a tener competencia y adoptar resoluciones, pero siempre apegadas al artículo 8 del Pacto de San José. ¿Qué dice la Corte? Que cuando la Convención se menciona el juez, tribunal independiente, se refiere también a cualquier otra autoridad, sea legislativa o sea judicial, que debe tomar decisiones apegadas siempre al artículo 8. La Corte, y acá entra lo que se llama el diálogo jurisprudencial, que debe haber entre órganos, tanto internacionales y domésticos, trae a colación dos fallos del Tribunal de Estrasburgo, muy importantes. El Tribunal de Estrasburgo es el tribunal del Pacto de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, es el símil nuestro de la Corte Interamericana. Y ahí, en dos precedentes, uno es Campbell contra el Comte del 81 y otro muy célebre, que se menciona hasta el día de hoy, la Corte Federal nuestra lo menciona siempre que tiene que hablar de la imparcialidad judicial, cuando se recusan a los magistrados, cuando se ataca su imparcialidad, es el fallo Piersac, el fallo Piersac contra Bélgica de 1982. Y toma también, en el diálogo de fuentes, los principios básicos de las Naciones Unidas relativo a la independencia judicial. Y ahí la Corte enfatizó concretamente, en primer lugar, que todo órgano encargado de la destitución de un juez debe conducirse siempre imparcialmente y con un procedimiento establecido siempre a tal fin y con anterioridad. Pero es imprescindible, dijo la Corte, que se garantice siempre en esos procesos, en ese juicio político, la independencia de cualquier juez, más de un juez constitucional, como son estos jueces del Tribunal Constitucional del Perú, por la naturaleza de la función que ellos estaban desempeñando. Y aquí la Corte también señala que también las garantías que a su vez tienen que observarse para hacer frente a un juicio justo y conservar la independencia judicial es lo que yo llamo que la independencia judicial tiene que estar a su vez sometida con una tríade de otras garantías, que son tres. En primer lugar, un adecuado proceso de designación o nombramiento del juez. B, la inamovilidad en el cargo por el plazo previsto. Y en tercer lugar, una garantía puntualmente que debe existir contra las presiones externas hacia los jueces. Y acá los principios básicos de la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas del año 1985 lo trae a colación la Corte Interamericana, y esto es muy importante, señala que los jueces tienen que dictar sus sentencias siempre basados en los hechos y en consonancia siempre con el derecho disponible, sin restricción alguna. Es decir, sin influencias, alicientes, amenazas o intervenciones indebidas, directas o indirectas, y de cualquier sector o por cualquier motivo. Es decir, los principios básicos de Naciones Unidas puntualizan y dejan en negrilla que no se puede, bajo ningún punto de vista, hacer intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial. Esta es la doctrina básica de la Corte Interamericana sobre Independencia Judicial. A partir de ahí fueron perfeccionándose, afinando el lápiz con respecto a los casos posteriores. Uno de los casos también resonantes y que estableció doctrina son los llamados casos venezolanos. Y acá traigo a colación el caso Apis Barbena con Venezuela del año 2008. Este caso reviste singular importancia. ¿Por qué? Porque inspecciona
el error grave judicial o el error grave jurídico inexcusable como causal directa de destitución. ¿Cuáles fueron los hechos? El caso se relaciona con la designación de 5 jueces en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, allá por el año 2000. Estos jueces fueron designados para ocupar cargos provisorios, es decir, hasta que se cubrieran los cargos, vinieran los titulares y se hicieran los concursos correspondientes. Hay que decir que esta Corte Primera, donde estaban actuando Aspitz Barrera y otros colegas, tiene competencia, o tenía competencia en su momento, para llevar a cabo el control de los actos administrativos de los poderes del Estado, a excepción de los actos emanados del presidente y de sus ministros. En el año 2002, este tribunal, por unanimidad, hizo un amparo que fue presentado con también un recurso de nulidad, mediante el cual un funcionario se había negado a protocolizar una propiedad. Luego el organismo administrativo solicitó el abocamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo directamente declaró la nulidad de ese fallo, de esa sala de la Corte Primera, y estableció que al no haber declarado la Corte la improcedencia de esa pretensión cautelar, había incurrido en un error inexcusable jurídico, judicial o de derecho. ¿Y qué dispuso? Remitió copia a la inspectoría, es como si fuera la inspección o el control disciplinario, para tener un símil de acá, y luego de la instrucción, este órgano disciplinario acusó a Pitz Barbera y al resto de sus colegas ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Es como si fuera el jury de enjuiciamiento doméstico. Por haber dictado, dijeron, una sentencia en la que incurrieron en un grave error judicial, error jurídico, inexcusable, y esto implicaba directamente un ilícito disciplinario. Por lo tanto, solicita la destitución de los jueces. Obviamente fueron los jueces, con posterioridad al año 2003, destituidos. El caso se presenta ante la Comisión Interamericana por parte de Pitz Barbera y sus colegas, llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana condena a Venezuela y le dice directamente: ustedes violaron el artículo 8.1 porque violaron la garantía de actuación de un juez independiente, imparcial y el deber de motivación y el plazo razonable. Y como reparación le ordena y dispone a Venezuela que debe reintegrar al Poder Judicial a los jueces, y si estos no desean o el cargo no existe, debe indemnizarlos y pagarles los salarios caídos. ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo en su momento la Corte Interamericana? La Corte acá trae a colación Tribunal Constitucional de Perú, que vimos recién. Por eso digo que es un juicio Tribunal Constitucional de Perú, esa doctrina es muy importante. Y expresa que uno de los objetivos básicos que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Y recalca que el ejercicio autónomo debe ser garantizado tanto por un lado por el Estado, tanto en su faceta institucional, es decir, el Poder Judicial como sistema, pero también en su fase individual, es decir, en conexión con la figura del juez específico. Y el objetivo de esta protección es nada más y nada menos que evitar que de alguna manera el sistema judicial general y los integrantes, los jueces, los magistrados en particular, se vean sometidos, podemos decir, a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su cargo por parte, por un lado, de órganos ajenos al Poder Judicial, el control disciplinario, o incluso, dice la Corte, por parte de algunos también miembros del Poder Judicial que ejerzan funciones de revisión o de apelación. La Corte recurre, disculpen, nuevamente al diálogo de fuentes y en base también a que esto es importante, a la observación 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ustedes saben que el Pacto Internacional Civiles y Políticos
el artículo 14 fue la fuente del artículo 8.1 del Pacto de San José. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles tiene, por el protocolo, un comité de derechos humanos que produce dictámenes, observaciones muy importantes. Y la observación 32, que se cita muchísimo en todas las sentencias de la Corte Interamericana, donde está en juego el debido proceso, cita al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y hay que señalar a la Corte en base al comité y a la observación 32. Primero, que los jueces no pueden ser nunca destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión por un órgano superior. ¿Y ello por qué? Y porque ello preserva la independencia que tiene el juez al dictar su sentencia, que nunca deben verse compelidos a evitar disentir con el superior, porque pueden tener su propia visión del caso y de última, por razones de economía procesal, nosotros decimos acá, adherimos a la jurisprudencia y dejamos a salvo la opinión. Porque dice que los cuerpos judiciales, estos cuerpos judiciales, solo ejercen una función judicial, diferenciada, limitada, específica al recurso que hace la parte, a esos agravios, disconforme con el fallo originario. Por lo tanto, dice la Corte, tenemos que diferenciar dos jurisdicciones acá. Una es la de los jueces de la jurisdicción ordinaria y otra es la jurisdicción disciplinaria que es administrativa. Para el primero, que van a estar, si uno está disconforme, los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios, recursos de apelación, de casación, de avocación, etcétera, de acuerdo a las legislaciones de cada uno de los países. Y que tienen por finalidad revisar la sentencia del colega de la instancia previa. Y por el otro lado, el control disciplinario, que tiene por finalidad nada más que analizar la conducta, la idoneidad y el desempeño como funcionario público. Entonces la Corte dice, guarda, por esta razón, aun cuando existiera, dice, una declaración de un error judicial, jurídico, inexcusable, referido por un órgano judicial, el órgano disciplinario debe analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Es decir, tiene que tener una motivación autónoma, no puede trasladar lo que decidió el órgano judicial directamente al órgano disciplinario y aplicarle una sanción como es la destitución judicial. Es decir, el control disciplinario, cuando va a destituir un juez, debe fundamentarlo y tiene que tener motivación suficiente y no solo basado en la motivación del Poder Judicial. Por consiguiente, en este caso, la Corte consideró que es un deber fundamental, porque si no se vulnera el 8, motivar suficientemente cuando se sanciona la destitución de un juez. Quiero destacar algo que es importante. Esta sentencia fue declarada también, así como con Perú, en el caso del Tribunal Constitucional, fue declarada inejecutable por Venezuela, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque según Venezuela y los jueces, afectaban los principios constitucionales de Venezuela al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial y incluir a jueces que habían sido destituidos. Y en base a lo que ellos llaman en la Constitución el principio de colaboración, la Corte de Venezuela le pidió al Poder Ejecutivo, y así ocurrió, que se desvinculara del Pacto de San José, denunciara el Pacto de San José. Y así lo hizo en el año 2013. Venezuela se fue del Pacto de San José, pero hay que decir también que en el año 2019 volvió al Pacto de San José y reconoció también la competencia de la Corte Interamericana. Quiero hacer una salvedad con este principio de colaboración de los poderes, como hizo la Corte de Venezuela con el Poder Ejecutivo de Venezuela, y le dijo, váyanse del Pacto de San José. Que hay que tener cuidado con este principio de colaboración,
que lo tienen, que se llama principio de colaboración entre poderes, que lo tienen varias constituciones, lo tiene la Constitución de Bolivia, por ejemplo, lo tiene la Constitución de Venezuela, porque la Comisión Interamericana, en un informe del año 2013, que y es muy importante, tiene mucha jurisprudencia de la Comisión Interamericana, refería a las garantías para la independencia de los operadores de justicia, y dice, hay que tener cuidado con la formulación amplia o ambigua de esto que califica de armónica la Constitución, por ejemplo, también de Colombia, de colaboración, porque podría llegar a favorecer una interpretación que imponga de alguna manera al Poder Judicial compromisos o también esperar de este poder ciertas decisiones o un comportamiento que ahí sí entonces se vulneraría por influencias la actuación del juez independiente. Con posterioridad a este caso, entro a analizar los fallos que se llaman de Ecuador, los casos ecuatorianos, que son dos. Corte Suprema de Justicia del año 2013 también y Tribunal Constitucional, Camba Campos contra Ecuador, donde acá la Corte hace un pormenorizado análisis tanto de la faceta institucional, separación de poderes y democracia, pero con una particularidad, dentro de un cuadro masivo de cesantía de todos los jueces, en contextos políticos muy complicados y cuando la destitución de los jueces por supuestos incumplimientos no era tal, pero que esa destitución lo único que tenía como finalidad era encubrir oscuros y espurios también intereses y por esta vía controlar al Poder Judicial. ¿Cómo fueron los hechos? El caso se refiere, para que tengan idea de la magnitud, la remoción de un plumazo de 27 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en el año 2004, fuera de toda ausencia, con una ausencia de marco legal que regulara los procedimientos y las causales. Pero lo más grave del tema, lo más grave, es que fue llevado a cabo por el Congreso que no tenía competencia para analizar la conducta de los jueces y destituirlos. De ahí la gravedad y por qué la Corte acá interamericana entró muy dura contra Ecuador. La Corte después concluyó que fueron destituidos mediante una resolución del Congreso Nacional, por un lado, porque el Congreso no tenía la debida competencia. En segundo lugar, por la aplicación errónea y arbitraria de una disposición legal, pero lo fundamental, que nunca los jueces fueron oídos en ese proceso. Es decir, nunca tuvieron su día en la Corte. Por otra parte, la Corte, en este caso, enfatizó, también esto es importante, que la violación al artículo 8 se había producido allí, pero también en función con el artículo 23, 1C del Pacto de San José, que habla de la permanencia del cargo en las funciones públicas. Y como reparación, estableció que debían retornar los jueces al cargo y si no podían retornar porque estaban cubiertos, que ha pasado a veces eso, acá pasó con el juez Sosa en Santa Cruz, de la Corte, pagarle los salarios caídos. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte? Lo importante de este caso, como el otro, el de Camba Campos, que es Tribunal Supremo, es que la Corte, como dije anteriormente, entra de lleno, muy duro, a analizar la importancia y los efectos que tienen sobre la independencia judicial el contexto político y el marco institucional en donde ocurrieron los hechos, al momento de los hechos. Y en primer lugar, el Tribunal Regional precisa que este caso se diferencia puntualmente de los otros casos de la actuación de los jueces aislados, como son los casos venezolanos, porque acá hay un atentado genérico por la desafectación masiva, no solo por la desafectación masiva, sino porque ya era un atentado contra el orden democrático, con clara referencia no solo al Pacto de San José, sino a la Carta Democrática Interamericana. El Tribunal Regional
critica muy duramente el contexto político. Si tenemos en cuenta los términos, hay que leer la sentencia, los términos usados por la Corte. No es común que la Corte use calificativos muy duros y pone sobre el tapete de letra de molde algo más que alarmante. ¿Qué dijo la Corte? Que en el término de 14 días, Ecuador no solo destituyó a los jueces de la Corte Suprema, a todos los jueces del Tribunal Electoral y a todos los jueces del Tribunal Constitucional, lo cual constituye un actuar por parte de las autoridades de Ecuador totalmente intempestivo e inaceptable. Y todos estos hechos constituyen, obvio, una afectación a la independencia judicial. Entonces la Corte comenzó, para estudiar el tema y analizarlo, comenzó que era imprescindible, decidió analizar el contexto político, bajo el cual ocurrieron estos hechos, el cese de estos jueces, por cuanto resultaba útil para determinar de alguna manera cuáles fueron las razones o motivos que llevaron a una destitución masiva. Y acá viene lo grave. El tribunal verificó que la resolución en virtud de la cual se dispuso el cese masivo de todos los magistrados fue que una alianza política que tenía por fin, qué raro, hacer una corte afín a la mayoría política existente en ese momento e impedir que procesos penales contra el presidente en funciones y un expresidente. Para la Corte, los jueces fueron destituidos por una resolución del Congreso, que encima el Congreso no tenía competencia para hacer esa destitución. Mediante la aplicación errónea, también una aplicación arbitraria de una disposición legal, pero lo importante también que no se le concedió derecho de audiencia, nunca fueron oídos. Pero lo más grave, para mí, lo más grave aún, es que la resolución no fue adoptada en virtud de la elaboración de los hechos de la causa con el fin de dar cumplimiento de alguna manera a la legislación vigente, sino que la resolución que tomó el Congreso perseguía un fin totalmente distinto relacionado con lo que es el abuso del poder. El ejemplo de ello es que cuando se convocó al Congreso a una sesión, en el orden del día no se puso que iban a tratar la destitución nada menos que a todos esos jueces de las Cortes. Por eso la Corte, hay un párrafo que destaca en letras de molde y en negrilla que era inaceptable un cese masivo, arbitrario de jueces por el impacto negativo que ello iba a tener en la independencia judicial en general, en su faceta institucional. Pero también lo que quiero destacar, que esto es importante, que lo resuelto en este caso y también lo que se resolvió después en el caso Campa Campos, es que la Corte de alguna manera amplía el criterio expresado en los casos venezolanos, en el que dije anteriormente a Piz Barbena, en cuanto al derecho a ser oído por un juez independiente. No solo implica, como decían en Aspitz, un derecho de ciudadano, sino también la independencia y todas esas garantías implican la independencia del juez cuando es juzgado. Y ahora la Corte señala muy puntualmente que la independencia judicial también no debe analizarse en relación con el justiciable, que es lo que le acabo de decir, sino también que se debe analizar con la independencia de la judicatura, porque también abarca eso el derecho subjetivo que tiene el juez. ¿A qué? A no ser removido en el cargo sin las pruebas suficientes, sin ser oído, salvo en algunos casos previstos por la ley, ya sea a través de un procedimiento justo o cuando, por supuesto, su plazo en la función haya expirado. Y la Corte dice, cuando se afecta de manera arbitraria, como acá, la función judicial, cuando se afecta de manera arbitraria la permanencia del cargo, se vulnera la independencia judicial del artículo 8.1 y lo hace
dice, en conjunción con el derecho a la permanencia, al acceso a la función pública que regula el 23.1 del Pacto de San José. Con posterioridad, la Corte trae un caso y dicta sentencia en un caso muy peculiar que tiene también su particularidad, donde está en juego la independencia judicial y la libertad de expresión del juez. ¿Cuál es la interrelación en la independencia judicial y la libertad de expresión que tenemos los jueces? ¿No? Es el caso López Lone contra Honduras del año 2015. ¿Cuáles fueron los hechos? El caso se relaciona con unos procesos disciplinarios que fueron sometidos a algunos jueces, algunas juezas, en el contexto de un golpe de Estado que acaeció en Honduras allá por el año 2009. Estos jueces eran partes de una asociación de jueces por la democracia, y cuyo objetivo fundamental era bregar por la independencia judicial en el área de la justicia, ¿no? Lógico. La asociación, en ese contexto de un golpe de Estado, emitió una serie de comunicados calificando los hechos relacionados con la destitución del entonces presidente Zelaya eran lisa y llanamente un golpe de Estado. Pero esa declaración que hacen los jueces iba en contradicción a la declaración o la versión oficial que era sostenida por la Corte de Honduras, que para la Corte de Honduras no había sido un golpe de Estado, que eso era, de alguna manera, una sucesión constitucional y democrática. Los jueces, eran 3 jueces y una jueza, fueron sometidos a juicio políticos, a una verdadera infamia, porque calificaron el accionar de los jueces como improcedentes. Y estos jueces, ¿por qué le dijeron eso? Porque ellos se manifestaron en contra del golpe de Estado. ¿Y qué hicieron? Publicaron una solicitada, hicieron conferencias y hasta presentaban escritos en los tribunales y que decían que no se trataba de una sucesión constitucional y no podían de ninguna manera excusar la actuación que había tenido la Corte Suprema. Es decir, ellos se pronunciaron a favor del restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho por diversas modalidades, como dije anteriormente. A partir de ahí se le iniciaron procedimientos disciplinarios con el objeto de sancionar pura y exclusivamente esos actos, esas expresiones en contra del golpe de Estado en procesos que estuvieron plagados totalmente por irregularidades que afectaron sin duda alguna el debido proceso, y así se lo hace saber la Corte Interamericana. La Corte condena a Honduras y dice que violaron el artículo 8 y deben reincorporar a los jueces porque los jueces tenían libre derecho a expresarse. ¿Y por qué dice esto la Corte? Y esto es lo importante. La Corte consideró que las actividades que desplegaron los jueces respecto a la ruptura constitucional constituían, esto es lo importante, no solo un derecho, sino que era parte del deber que tenían los jueces ¿de qué? De defender la democracia. Y con base en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en las obligaciones de carácter internacional que había asumido el Estado de Honduras, que fue parte en varias convenciones, y obligaciones que estaban también en la Carta Democrática Interamericana. La Corte dijo, ojo, que la Convención Americana garantiza estos derechos a toda persona, a todo ciudadano, independientemente del cargo, del empleo que tengan. Sin embargo, el tribunal, en esto también hay que hacer hincapié, tales derechos, dice, como todos los derechos, no son absolutos. Sin embargo, en estos casos, los jueces, lo único que recomendó es que tenían que manifestarse con dignidad y que, más allá de las restricciones que podían tener como jueces, desde el punto de vista de garantizar el sistema democrático, siempre respetando principalmente la dignidad del cargo, como dice los principios de Naciones Unidas,
respecto al desempeño judicial, podían manifestarse. Por lo tanto, consideró que era un deber moral de los jueces y que de ninguna manera podían ser destituidos. Y acá la Corte trae como antecedente un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Willy contra Liechtenstein, del año 99, que dice que esta garantía de la libre expresión de los jueces no debe ser interpretada de manera amplia, de forma tal que impida que los jueces participen en cualquier discusión de índole política, porque no pueden estar en participación activa, pero sí pueden que en momentos de graves crisis democráticas manifestarse. No solo pueden, deben hacerlo, porque sería contrario a la propia independencia de los poderes estatales que los jueces, nada menos que los jueces, no puedan pronunciarse en contra nada menos que de un golpe de Estado. Por lo tanto, y ahí termina el tribunal señalando que las conductas de estos jueces, por los cuales fueron iniciados sus procesos disciplinarios, fueron lisa y llanamente infracciones a la independencia judicial. Por último, y con esto voy ya terminando, la Corte consideró que el mero hecho de iniciar ese proceso disciplinario era un atentado lisa y llanamente a la independencia judicial. Creo que con esto tienen un panorama más o menos claro de la doctrina. Después la doctrina judicial hace referencia a estos leading cases. Solamente quiero terminar con una breve reseña que tiene que ver con la independencia judicial. Y la hizo William Blankstone. Blankstone fue un jurista inglés que estudió en Oxford, fue profesor de Oxford en 1755, 1756. Él escribió 4 volúmenes que están titulados Los comentarios sobre las leyes de Inglaterra, donde analizó es el punto base del common law, es el sustento, diríamos, bibliográfico del common law, esta obra. El derecho de las personas, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, la presunción de inocencia. Y es importante porque esta obra también la tomaron las 13 colonias en Estados Unidos y los padres fundadores de Estados Unidos, porque varios de ellos, cuando redactaron la Constitución de Filadelfia en 1787, hacían mención a la independencia judicial y a la idea que tenía Blankstone. ¿Y qué decía Blankstone? Él decía que las dos madres de las libertades inglesas son el Parlamento por un lado y el juicio por jurado. Juicio por jurado que es el componente inicial de la independencia judicial, es decir, el juicio por jurado es el juicio de los pares, el de la misma condición, decían los ingleses. Y Braxton decía, y si me quieren sacar uno, yo les regalo el Parlamento. ¿Qué quiso decir Blackstone con yo le regalo el Parlamento y me quedo con el juicio por jurado? Dice llanamente que si no hay órganos judiciales donde podés ir a reivindicar los derechos, esos derechos se vuelven meramente retóricos. Es decir, no hay existencia misma de una sociedad en un Estado de Derecho. Y de alguna manera, como diría Calamandrei, sin un debido proceso, dentro de lo cual pivotea el juez independiente, la independencia judicial, sin ella, todas las libertades, todas las garantías individuales pasarían a ser totalmente vanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Quería saber si alguno de los presentes tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacerle al doctor. Bueno, sí, perfecto. La doctora Márquez. Sí, doctora, doctora Márquez. Perdón. Buenas tardes, doctor, y a todos los que están conectados. Buenas tardes, doctor.
Yo pertenezco a la provincia de La Rioja, en la República Argentina, y el año pasado se sancionó una nueva constitución en nuestra provincia donde se establece la periodicidad de los jueces por 10 años, al cabo de los cuales uno tiene que rendir y someterse como un nuevo procedimiento ante el Consejo de la Magistratura, este, bueno, para mantenerse en la función judicial o bien ser removido. Entonces, habiéndolo escuchado, un poco, no estaríamos hablando de una cierta independencia. No sé si puede usted darme su criterio al respecto. Sí, cómo no. Lo que el Pacto de San José y la misma interpretación que hace la Corte Interamericana de la independencia judicial, yo como dije anteriormente, son tres garantías. Proceso de designación, la inamovilidad por el plazo. No tiene que ser vitalicio, también es por el plazo fijado. Acá no habría, aparentemente, si la Constitución de la provincia establece un plazo, el plazo fijado, pero tiene que respetarse ese plazo fijado. No se puede disminuir ese plazo. ¿Eh? Pero yo pienso que es convencionalmente válido, como es, por ejemplo, convencionalmente válido que nuestra Constitución Nacional en el 94 dice que los jueces federales a partir de los 70 o 75 años tienen que volver a renovar, tener un nuevo acuerdo por 5 años, porque si no, en eso Patricia lo debe conocerme que yo, mejor que yo, si no tienen que retirarse, si no se renueva, está bien. El tema es cuando esa inamovilidad es atacada y es disminuida. Pero si está dentro del plazo que convino el Estado, porque el Estado tiene plena autonomía para hacerlo, es convencionalmente válido. Sí, Muchas Em, gracias. no por nada. Yo quería hacer una pregunta que estaba vinculada con lo que dijo la doctora Márquez, que era la reforma constitucional que se hizo en México. Es decir, sería lo mismo, la misma respuesta. Esa reforma no sería anticonvencional, ¿no? Porque la respuesta sería igual. Y me quedé pensando, Ricardo, excelente la charla. Por supuesto, además siempre nos haces pensar. Desde la perspectiva de esta observación 32 del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Donde dice que los jueces, vos dijiste, no pueden ser destituidos eh, por que es la circunstancia que se revoque la sentencia. Sí, no puede. Y en casi todos los códigos procesales de las provincias se prevé dos sanciones vinculado con el tema de la nulidad. Por ejemplo, una de ellas es, en el caso de que se haga lugar al recurso extraordinario de nulidad, que esto también está previsto en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y de muchos otros códigos que tienen la misma forma de regulación de los extraordinarios provinciales, prevé que cuando la sentencia revisada por el Superior Tribunal se revoque, dice, se va a aplicar al juez, dice en el caso de Buenos Aires, el artículo 298, se le va a aplicar al juez del tribunal una multa idéntica a la establecida en el artículo 45. Es decir, cuando no se cumplieren las formas, las que prevé la misma constitución de la provincia. Es decir, acá es una sanción pecuniaria, no se lo destituye. Ahora, ¿a vos te parece que este tipo de sanción pecuniaria, no estamos hablando de destitución, pero no se puede apreciar como una suerte de incidencia o sanción legal? Claro, esto cuando se hizo este código procesal, nosotros todavía no nos habíamos sometido al Pacto de San José, es mucho anterior. ¿Qué opinas? El tema es el siguiente. Primero, esa norma cayó en la provincia en Docetudo. Yo no conozco a ningún juez que le haya, No, yo que han tampoco. No, anulado. no, yo tampoco. Y más, no conozco ninguna Es un provincia. docetudo, olvídate. No, no. Eh, Vale. me- yo no vi ninguna, yo vi ejecución de tasa de justicia, ¿no? Pero ejecución de una multa a un juez por, por el recurso de nulidad, pienso igual que vos, porque es charla de vez en cuando, digo, che, anuló la corte y nos impuso una sanción. No, nunca se impuso una sanción. Por eso te digo que ha caído un docetudo. De alguna manera, y estaría en el borderline.
por si estás revocando. Porque la sanción podría llegar a venir vía superintendencia si habría una incorrección en el dictado de la sentencia, pero no por el contenido de la sentencia, porque en el caso a Pit Barbera, la Corte y el Tribunal Constitucional dice, guarda que por mantener criterios jurídicos nadie puede ser sancionado, salvo el del error inexcusable. ¿Se entiende? Pero la sanción pecuniaria, y está ahí, es discutible, es discutible. Yo no sé si pasa el filtro de la convencionalidad ese artículo. Habría que estudiarlo. Es un buen apunte ese. Pero te digo, Patricia, estando ese estudio, cayendo ese estudio. Sí, no, nunca vi que se haya Nunca. aplicado, no, para Yo nada, creo que para quedó nada. de rémora el viejo Joffre, el viejo del código del 1910, no sé. Sí, 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 no, sí. no, no conozco que se haya aplicado. Lo No, no mismo estaba conozco. pensando Sí, en el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires del año 2019, que quedó sin ser sancionado, sigue todavía en la legislatura de la provincia. Se preveía la sanción a jueces por no estar presentes en los actos orales, ¿no? ¿Vos le ves alguna vinculación con algún tipo de restricción? Es decir, la intención es buena, es decir, que estén presentes y que no haya delegación. Ahora, ¿esto podría tener algún tinte de inconvencionalidad o no? es me viene medio tirado de los pelos. Eh, Olvídate de la sanción. No va a la audiencia, le pido el jury. ¿Y por qué? Y porque no estuvo presente en la audiencia. Es un poco mucho, no, no. Y una sanción pecuniaria porque no estuvo en la audiencia. No sé. No sé si tiene entidad. ¿Por qué? El tema de la destitución y de la inconvencionalidad. Lo que sucede es que el Pacto de San José también dice, ojo con la destitución, porque algunas legislaciones tienen para las faltas leves y para las faltas graves la destitución. No hay un término intermedio. Como sí que tienen en el orden nacional la ley que pueden aplicar multas. Entonces, la Corte Interamericana tiene ya en varios fallos, ha dicho guarda porque no es lo mismo una infracción leve que una grave, pero vos fijate que la ley de enjuiciamiento provincial, la de la provincia de Buenos Aires, no tiene eso, son todas causales de destitución. Y si vos ves el orden de las faltas, algunas no llegan a ser, pero por eso vía indirecta se le encomienda a la Corte que instruya el sumario y demás. Yo no creo que tenga sustento convencional. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta. Bueno, yo también quería preguntarte esto, Ricardo. Dime. Si uno observa, ¿no? Hace un tiempo me estuve fijando más o menos en cuántas sentencias contenciosas de la Corte Interamericana se habían tratado el tema de inamovibilidad de los jueces. Aproximadamente encontré unas 38, ¿no? Sí, Y me dio la impresión a mí que hay como una evolución, ¿no? En los primeros fallos hay muchísimo referido a justicia castrense. militar. Sí. Y después una evolución hacia, diría yo, una apreciación más fina del cumplimiento de del debido proceso legal en lo que hace a la intervención de los jueces en la resolución de los casos o en casos que se refieren al desempeño de los mismos jueces. ¿Pensás que es así? Sí, sí. Más, por eso yo al comienzo dije, la Corte con el debido proceso y el juez comenzó con los procesos militares, o sea, en los años 80, y después fue afinando. Vos fijate que comienza con los jueces, pero después lo hace extensivo en el caso Nina y demás, comenzó también con la independencia de los fiscales. Y le dice, los fiscales también están equiparados a los jueces en el tema de la inamovilidad y lo aplican a los fiscales. Es decir, se ha generalizado. No hay que olvidar que estamos en un sistema progresivo,
¿no? Como ese sistema internacional, como es todo el sistema de derechos humanos, y totalmente dinámico. Entonces, hoy, por ejemplo, los fiscales tienen de alguna manera equiparada en el sistema interamericano una especie de inamovilidad como los jueces. Y eso fue la evolución, te diría, de los últimos 15 años. ¿Sí? Es así como decís vos. Y primero empezaron con la competencia castrense, ¿no? Porque era la más grave, ¿no? ¿Sí? Era pasar el peine grueso, ¿no? Cuando No, recién eso del estaba. juez, el tribunal sin rostro es una aberración, Patricia. O sea, lo sentaban ahí, era con una capucha, los jueces no estaban identificados. Vos no podías recusar, vos no podías acusar. Entonces, por eso empieza la corte a fijar los parámetros ahí. Después, como todo, se va perfeccionando. Los sistemas militares, las dictaduras, fueron decayendo. Vos fíjate que coincide con eso también, fueron decayendo en América del Sur y se fueron perfeccionando los sistemas, ¿no es cierto?, más gradualmente hacia los juicios, digamos, civiles, ¿no? Y entonces ahí se va perfeccionando la garantía, obviamente. ¿Sí? Sí, sí. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. No, realmente interesantísimo el tema. No, no, yo no estaba al tanto de la modificación de La Rioja. Sí sabía de Salta que Ajá. el Superior Tribunal de la provincia, la Suprema Corte, designa a sus miembros cada 10 años. Sin Bueno, embargo, el resto de los miembros del Poder Judicial son inamovibles de por vida. En el caso de la provincia de Buenos Aires, basta que sean designados antes de cumplir los 70 años, ¿no? exacto. Y en el caso, sí, como vos referís, del Los camaristas y la corte. El juez de primera instancia me parece que no. la Sí. verdad, hay que Sí. leer la letra Es que fina. No, sí, no me sé. parece, ¿vos sabés que me surgió la duda? Me parece que eso no es Para ¿cómo es? mí es para todos, Para pero todos. porque sí, es más, conozco un caso donde el Ah, Consejo de la Magistratura de la provincia lo aplicó con respecto a una persona que se postulaba para la Cámara y estaba en el trayecto desde que se anotó y el tiempo que duró el concurso, cumplió los 70 años y no pudo continuar con el trámite de designación. nació en el Sí. 75, ¿verdad? Es 75, sí, pero no solamente para ser designado, sino para mantenerse. En Ah, cambio, la provincia de Buenos Aires, perdón, para mantenerse y después se requiere una renovación del Senado, es decir, no se pasa por el Consejo de la Magistratura, pero sí tiene que haber una designación claro. del Senado por cada 5 años, ¿no? Y hay algunos jueces que periódicamente sí se les va renovando y a otros no se les ha renovado y las peticiones quedan finalmente, porque tienen que además presentarse con un año de anticipación al cumplimiento de los 75 y si en ese plazo no logran la renovación del Senado, entonces pierden automáticamente su condición de magistrado. En cambio, Salvo, la provincia de Buenos Aires, perdón, tienen los 70 y pueden seguir. claro, salvo te acordás los casos del doctor Fay y demás, porque habían hecho la cuestión que habían entrado con la constitución anterior al 94. Creo que Así fue es. Gaito Tenasco también, Fay y no sé quién más, no me acuerdo. Bueno, sí, después cambió la posición en Claro, Schifrin y exacto, hubo porque yo una, me acuerdo, me acuerdo. que en realidad ahí cambió la De interpretación que hizo golpe, de golpe la la cambió. Corte, sí. Sí, me acuerdo, me Eh, acuerdo. y Mm, después hubo otro caso posterior que se interpuso un amparo de una persona que estaba en las condiciones de FAIT, una mm, camarista comercial, donde no le hicieron lugar. mm. Pero bueno, Y son, bueno, son ya, esas, eso no esas, fue lo democrático, sí, sí. sí. Bien, no sé si los colegas y las colegas que nos acompañan quieren preguntar algo. Bueno, la verdad, Ricardo, excelente, excelente como siempre. Además, uno repiensa los temas porque si hay algo que tiene que asegurar el correcto funcionamiento del proceso es partiendo desde la intervención del juez, como vos referiste, cómo se hace su proceso de designación, ¿no? Mantenerse en el cargo y mientras que desempeñe
su buena conducta, además del cumplimiento de los otros recaudos constitucionales y por supuesto estar lejos de las presiones que puedan Bien, torcer su voluntad. Así que bueno, bueno, un gran bueno, docente como siempre, un gran docente como siempre y agradecido por tu no, tiempo y alentando a todos que sigan participando. La verdad es un gran placer que estén tantos colegas acompañándonos. gr- Bien, gracias Patricia, muy amable. no, por Adiós favor, a todos. gracias, Un gracias a gustazo. vos. Gabriela. Bueno, si no hay más consultas, les queremos agradecer muchísimo al doctor Monterisi, a la doctora Patricia también por acompañarnos. Y bueno, será hasta el próximo encuentro, que seguramente nos pueden seguir en las redes para saber ahí todas las actividades y todas las novedades que tenemos en la asociación. Gracias, Muchas adiós. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.